Porque número uno, nosotros, la iglesia de Cristo, está unida por el Espíritu. Ese es el agente que nos une, ¿verdad? Que no hay manera de que nos separe, porque el Espíritu es el que une a la iglesia, es el que une. Porque para qué otra cosa Dios no nos llama para estar en un solo lugar, ¿verdad? Dios nos llama, la iglesia es una unidad. Bueno, el propósito de la iglesia es para estar unidos. Dios le bendiga, mi gente. Gracias por conectarse a nuestro canal Cambiando Vida. Hoy con un nuevo episodio de Tome Nota. Hoy vamos a estar tocando unos temas o una serie súper importante que nos habla la palabra sobre los 5 ministerios principales en las iglesias y los dones espirituales. Hoy vamos a estar junto al Pastor Kiri. Pastor Kiri, ¿cómo estamos? Gracias al señor Baron, estoy muy bien. Aquí nuevamente con esta audiencia que nos ama tanto, ¿verdad? Y queremos compartir con ellos un poquitito más del conocimiento bíblico. Esto no quiere decir que nosotros lo sepamos todo, como hemos dicho en otras ocasiones, pero si el Señor nos ha dado un conocimiento y queremos compartirlo con aquellos que no lo tienen, ¿verdad? O que conocen un poquito menos que nosotros, y queremos que todo el cuerpo de Cristo crezca y vaya al unísono, ¿verdad? A una misma medida. Así que estamos bien, estamos dispuestos para trabajar, y que Dios bendiga a toda esa comunidad que nos está viendo y nos escucha. Bueno, si no se han suscrito, suscríbanse, es gratis. Está aquí al lado del canal. Dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y comparte, principalmente porque así todo el mundo conoce sobre la palabra del Señor, ¿verdad? Ese es el propósito del canal, de conocer más de la palabra del Señor. Pastor Kiri, este tema es bien interesante, ¿verdad? Yo pienso que sería fundamental de lo que es en la iglesia, tanto hoy o como lo fue al principio de los tiempos, ¿verdad? Es que cuando nosotros hablamos de los dones espirituales, los dones ministeriales, eso es lo que vamos a tomar principalmente. Cuando hablamos de los dones ministeriales o los ministerios principales de la iglesia, estamos hablando de lo que conocemos como el tuétano, el meollo, el centro de lo que es la iglesia. O sea, la iglesia está compuesta de hermanos. Eso, ¿verdad? Si no hay hermanos, pues no hay iglesia. Por eso es que vemos en el Nuevo Testamento que fue donde comenzó la iglesia visible, ¿verdad? Porque anteriormente en el Antiguo Testamento había iglesia, pero no era una iglesia visible, porque aquellos adoraban allá, el otro. Pero entonces cuando llegó aquel día de Pentecostés, que ahí fue donde comenzó la iglesia visible. ¿Por qué? Porque dice, y se añadieron como 3,000 personas a la iglesia ese día, luego que fueron bautizados. Ahí comienza la iglesia visible. Y de ahí entonces el Señor tiene que hacer una organización, si así se puede decir. Hay que hacer una organización para que el cuerpo de Cristo funcione como tiene que funcionar. No funcione, como decimos, ¿verdad? En Puerto Rico, manga por hombro, que salga el tiro por donde salga, ¿verdad? Que la gente haga lo que quiera. No, tiene que haber una organización como todo. Y todo muy organizado trabaja bien, y por eso fue que el Señor trajo esos dones, esos ministerios a la iglesia para el buen funcionamiento de la obra del Señor en la iglesia. Porque el Señor nos ministra a nosotros y nosotros ministramos a la iglesia. El Señor nos da y nosotros no. Si Dios no nos da nada a nosotros no podemos dar nada. Y si Dios no nos ministra a nosotros no podemos ministrar a otros, ¿verdad? Ese es uno de los propósitos por los cuales nacen, ¿verdad? Estos dones ministeriales. Amén, gloria a Dios. Como trasfondo bíblico, buscamos ahí, ¿verdad? En Efesios 4, del 1 al 11. Amén, pastor. ¿Quiere que se lo lea? Léalo por ahí, sí. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: yo pues preso en el Señor. Esta es la nueva Reina Valera. Esta es la Reina Valera 1960.
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Amén. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero de las partes más bajas de la tierra. El que descendió es él mismo, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlos todos. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros. Amén. Amén. Vamos a dejarlo allí. Vamos a dejarlo ahí. Ok. Ahí Pues habla, ahí es que están los 5 ministerios principales. Amén. no, porque sí, más adelante tal vez pues leamos un poquitito más, ¿verdad? Pero ya eso sería en el próximo podcast. Pero cuando nosotros, Baron, miramos el comienzo de este capítulo, y como muchas veces pues nosotros repetimos, ¿verdad? Repetimos cosas que decimos en otros podcasts, porque no todos ven todos los podcasts, ¿verdad? Alguien puede mirar otros pueden mirar el otro, y cuando repetimos estas cosas, pues para el nuevo oyente, el que nos ve por primera vez, pues entonces tiene ese conocimiento. Nosotros miramos primeramente, esta carta la escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como dice aquí, que está preso cuando escribe esta carta. Y está preso, ¿por qué? Porque predicaba la palabra, por nada más. Él no está preso por malhechor o ¿verdad? Por ladrón, sino que está preso por predicar la palabra. Y el tema principal, eso lo miramos al principio del libro, en Efesios capítulo 1, verso 1, vemos cómo es que Pablo es el que le escribe, y dice que le escribe a los cristianos, a los santos que están en Éfeso, ¿verdad? En el pueblo de Éfeso. Ahora, cuando nosotros miramos aquí, Baron, y nosotros observamos estos versos que tú acabas de leer, en la Reina Valera y otras versiones bíblicas, le ponen unos subtemas o unos subtítulos a los capítulos. Como siempre decimos, vuelvo y repito, recuerden que la Biblia, número 1, no fue escrita en español. La Biblia no fue escrita en español, fue escrita en griego y fue escrita en hebreo, ¿verdad? Y tiene algunas otras partes en otro idioma, pero principalmente en griego y en hebreo el Antiguo Testamento. Ahora, la Biblia tampoco fue dividida en capítulos y en versos. La Biblia era una sola carta, era el libro completo. Luego fue que se dividió en capítulos. Luego de eso se dividió en versos. Por eso es que ahora pues nos es mucho más fácil llegar a ciertos puntos bíblicos, porque decimos, vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4 y vamos a leer del verso 1 al verso 11 o al verso 12 o al 13, ¿verdad? Y es más fácil llegar al punto que queremos leer de esa manera. Pero anteriormente no estaba así. Ahora bien, las versiones bíblicas le ponen unos subtemas o subtítulos a ciertas divisiones de la Biblia, y tanto la Reina Valera como la Biblia Dios habla hoy, el tema que le ponen aquí es la unidad en el Espíritu, o la unidad del Espíritu. Porque número 1, nosotros, la iglesia de Cristo, está unida por el Espíritu. Ese es el agente que nos une, ¿verdad? Que no hay manera de que nos separe, porque el Espíritu es el que une a la iglesia, es el que une. Y cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de los hermanos, no estamos hablando del edificio, ¿ok? Porque el edificio es otra cosa, ese es el templo, amén, ese es el templo, esa es la casa donde la iglesia se reúne. Pero cuando nosotros hablamos de la iglesia tiene que estar unida. Una iglesia donde no hay unión es una iglesia que cae, una iglesia que perece, una iglesia que no está firme.
Por eso es que nosotros cuando leemos en el libro de los Hechos, era cuando el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos, ¿verdad? Dos cosas diferentes. Unánimes y juntos. No porque las personas estén juntos están unánimes. Mira a ver si me estás entendiendo. Que pienso yo, ¿verdad? Que eso es el propósito de la iglesia. La unidad. Porque para qué otra cosa Dios no nos llama para estar en un solo lugar, ¿verdad? Dios nos llama, la iglesia es una unidad. Bueno, el propósito de la iglesia es para estar unidos, juntos, en oración, en adoración, en todas las cosas que el Señor nos manda hacer dentro de lo que es la iglesia, ¿verdad? Aprender de la palabra, predicar de la palabra, enseñar de la palabra, todas esas cositas es parte de la iglesia. Y es que mira, varón, nosotros vamos a poner por ejemplo, un juego de béisbol, o un juego de baloncesto, o un juego de soccer, ¿verdad? Cualquiera de esos, o de fútbol, como quieran. La gente está unida, está en un mismo estadio, están unidas, y a veces chocan de tan juntos que están, es la palabra que quiero buscarla, juntos. De tan juntos que están, chocan unos con otros. Están hombros con hombros. Están juntos, pero no necesariamente están unidos. ¿Ok? Porque, mira, perdóname. ¿Por qué? ¿Por qué no están unidos? Porque un grupo de personas va y apoya a este equipo, y el otro grupo de personas va y apoya al otro equipo. No están unidos. Estos van a este y aquellos van al otro, pero sí están juntos. Ahora, dice la palabra que en el día de Pentecostés estaban todos unánimes, o sea que era una, o como dijiste ahorita, unánime, una unidad, uno, viene de uno, unánime viene de uno, ¿ok? O sea que todos estaban en un mismo pensamiento, todos querían lo mismo, amén. Y estaban juntos, estaban allí reunidos en ese, no solamente unidos en espíritu y pensamiento, sino que estaban en un mismo lugar, que es lo que quiere decir la Biblia. Eso mismo es lo que quiere el Señor con la iglesia, que haya una unidad, que la iglesia sea uno. Y antes de darte la parte nuevamente, varón, esa es la oración de Jesús. Cuando el Señor le ora al Padre, le dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. No, lo único que quería decirle era que cuando el equipo no está unido, pierden. Nunca ganan. Están juntos, pero no están unidos. Cada uno tira para su lado y no necesariamente están unidos, ¿verdad? Sí, cada uno tira para su lado y para su esquina. Como yo trabajé mucho tiempo con españoles y portugueses, y ellos tenían un refrán, tenían un dicho, ¿verdad? Y ellos decían que cada quien arrima la brasa a su sardina. Y es que yo decía, ¿pero qué quiere decir eso? Y cuando entonces entendí la cultura, los portugueses y los españoles comen mucha sardina asada. Y cada vez que ellos van a hacer un barbecue, ¿verdad? Un asado en la casa, tienen siempre sardinas y las tiran al asador, ¿no? A las brasas. Y dice, pues cada quien pues arrima la brasa a su sardina. Eso es que cada quien busca lo suyo, lo que quiere decir, ¿verdad? La iglesia no puede ser así. La iglesia no solamente está unida y está juntos, sino que nosotros como iglesia, yo tengo que velar por el bien de mi hermano. No solamente el mío propio, pues sí, yo tengo que velar por mi propio crecimiento. Yo tengo que velar por mi propio crecimiento espiritual. Yo tengo que crecer espiritualmente. Yo tengo que buscar la comunión con Dios. Yo tengo que meterme con Dios. Pero no solamente eso, sino que yo me voy a preocupar por el hermano también. Ahí es que está la unidad. Por eso es que nosotros miramos y esto es un mundo, ¿verdad? Como siempre digo, esto es un mundo. Y mientras uno empieza a hablar, el Señor sigue dándole a uno palabras. Imagínate Caín y Abel, varón. Imagínate Caín y Abel. Caín y Abel, dice la palabra, que llegó el momento en que fueron a llevar un sacrificio. Van a llevar un sacrificio. Llegó el tiempo de llevar sacrificio. Caín recoge frutas porque él era labrador. Pero Abel era pastor de ovejas, y Abel, dice la palabra, que llevó de lo mejor, de lo más gordito. O sea que hubo un esmero, hubo un empeño. Y dice la palabra que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Vio primero al ofrendante y luego miró la ofrenda. La ofrenda
no es tan importante, por así decirlo. Hoy que quiero que me entiendan todos los que están oyendo. La ofrenda no es tan importante como el ofrendante. Ese es bien importante. ¿Por qué? Porque el corazón del ofrendante, el empeño que ponga el ofrendante, es lo que le da significado a la ofrenda. Mira a ver si me están entendiendo. Como Abel era un adorador, como Abel su corazón estaba recto delante de Dios, Abel se empeñó en llevar una buena ofrenda. So, Dios miró con agrado a Abel y luego a su ofrenda, y cuando entonces miró a Caín y a la ofrenda suya, y no la vio muy bien. El asunto es que Caín se molesta, mata a Abel. ¿Y qué dice la palabra? La palabra dice que el Señor vino y le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Abel le contesta de una manera, no sé cómo decirle, ¿verdad? Tal vez una manera arrogante, despectivamente. Le dice, y si nosotros le damos connotación a la oración bíblica, a la palabra bíblica, no la podemos leer como leemos un periódico, vamos a leerla como que es una historia, ¿no? Y nosotros que el Señor le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le responde: ¿seré yo acaso guarda de mi hermano? Tal vez de una manera despectiva, y lo digo de esta manera porque vemos por el contexto bíblico que esa era la manera de Caín. Ajá. ¿Seré yo guarda? Y eso es lo que sucede en la iglesia de hoy. En la iglesia de hoy, nosotros estamos llamados a ser guardas de nuestro hermano. Estamos llamados a vigilar por el buen estado espiritual del hermano. El hermano no vino a la iglesia. Déjame ver. Ya lleva 2 semanas que no viene a la iglesia. Déjame darle una llamadita, déjame darle una visita al hermano, porque ya lleva tiempo que no viene a la iglesia. Hermano, Dios te bendiga. Mira, te estoy llamando porque, no sé, como estás haciendo falta. Hace ya un par de semanas que no te veo en el templo y hace falta porque veo el lugarcito tuyo allí cuando miro y no te veo allí. Ay, hermano, es que he estado enfermo o esto de lo otro. No, pues vamos a hacer algo, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a leer una porción bíblica y oramos, o hacerte una visita. ¿Cuándo puedo pasar por allá por la casa para visitarlo? Nosotros velamos unos por los otros. Ese es eso es lo que quiere Dios de la iglesia, que nosotros velemos unos por otros, que nosotros nos empeñemos en guardar la comunión y la unidad en el espíritu de la iglesia, de la comunidad de fe. Pastor Kiri, ¿y qué usted piensa cuando estamos en la iglesia, verdad? Y lo hemos repetido yo pienso que ya es por tradición o porque ya tantas veces que se ha repetido en la iglesia. Pero a mí, por lo menos en lo personal, no me gusta eso que cuando estamos en la iglesia vienen y dicen: no mires al hermano que está a tu lado, ¿verdad? No mires al hermano que está a tu lado. O mira, mi hermano, yo por lo menos en lo personal pienso que aunque esté el hermano hablando, usted le dice: hermano, vamos a adorar. Amén. Se pega. Amén. Amén. Porque se pega, pero yo pienso que cuando ya, si tú quieres algo personal con el Señor, ¿sabes? Algo intimidad con el Señor, hay lugares para tener tu intimidad con el Señor, que no tiene que necesariamente que ser la iglesia, sino que en la iglesia vamos todos juntos a adorar al Señor. Ese es el propósito de la iglesia. Si es un hermano decaído, hermano, acérquetele, ¿verdad? No tienen que saber cuál es el problema necesariamente, sino a lo mejor necesita un abrazo, a lo mejor necesita que ore por él. Mi hermano, ¿puedo orar por ti? Hermano, cógele la mano y empiezan a adorar al Señor. Eso se pega. Fíjate, varón, es que mira, cuántas veces, no sé no puedo ni contar cuántas veces el mismo Espíritu es el que nos mueve, es el que nos impulsa a nosotros. Esta mañana estaba predicando en la iglesia qué es lo que sucede después del bautismo y estaba enfatizándome lo que sucedió con Cristo después que fue bautizado. Dice que el Espíritu lo impulsó al desierto. El Espíritu lo llevó, lo guió al desierto para que orara y para que ayunara por 40 días, y allí fue tentado por Satanás. Anyway, el asunto, y fue al final del ayuno que lo tentó, ¿verdad? No fue durante los 40 días, dice la palabra. Pero cuando nosotros miramos esto, varón, cuando nosotros miramos
¿qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Cuántas veces el Señor nos ha movido a nosotros estando allí en la iglesia o estando en nuestra casa? Pero vamos a irnos en la iglesia, vamos a irnos al templo. Estamos en el culto, estamos en el templo y el Señor nos dirige, el Espíritu nos impulsa, nos mueve a que miremos a un hermano en específico. Y tal vez muchas veces como que no queremos que dirá el hermano, que estoy mirándolo mucho, pero tal vez no eres tú. Digo, hay personas que son averiguadas, hay personas que les gusta, ¿no? Mira, hermano, mira cómo está vestido, mira el peinado, mira qué zapato feo se compró, mira que, ¿verdad? Pero el que está en el Señor, usted sabe si usted está en el Señor o no. Y el Espíritu lo mueve, el Espíritu lo impulsa a que mire al hermano para que usted tal vez vaya donde... Usted no sabe lo que le está pasando al hermano, el Señor tal vez no se lo ha revelado como le pasó al profeta, cuando vino aquella mujer y se puso a llorar delante del profeta y él se dice, pero es que el Señor no me ha revelado, ¿verdad? Yo sé que ella está quebrantada, pero el Señor no me ha revelado lo que le ha pasado a la sierva. Ajá. De la misma manera, el Señor nos impulsa muchas veces a que nosotros miremos a este hermano o aquel. Tal vez el hermano vino con una necesidad a la iglesia. Vino a la iglesia, pero tiene una necesidad. Vino a la iglesia, pero está pasando por unas situaciones en el hogar, está pasando por unas situaciones en el trabajo, está pasando por una enfermedad, le dieron una mala noticia. Y el Señor como que nos impulsa a donde este hermano para que y usted dice, esto no es normal. Esto no es normal. Y usted se deja llevar por eso, ¿verdad? Y tal vez como una salvaguarda. Como una salvaguarda. Usted va donde el hermano o donde la hermana y me dice, hermana, yo no sé, o hermano, yo no sé, mire, llevo allí un tiempo y como que mi vista se me desvía hacia usted. Yo no sé si usted está pasando por algo, si usted está teniendo algún problema, pero me gustaría orar por usted. ¿Me permite orar por usted? Amén. Y tal vez ese es el momento donde el hermano o la hermana le dice, mire hermano, sí, la realidad es que estoy pasando por esta situación en mi casa y demás. El Espíritu es el que nos mueve. El Espíritu es el que nos impulsa, varón. Mira, si una vez yo estaba cuando yo era maestro de escuela bíblica allá en Puerto Rico, me dan la parte para yo dar la escuela bíblica y cada vez que iba a comenzar a dar la clase, mi vista se me iba hacia esta hermana, una joven de la iglesia, una joven mujer, ¿verdad? Una joven madre es lo que quiero decir. Y volví otra vez y decía 2 o 3 cosas y tenía que detenerme y la vista se me iba donde esta hermana. Y volví otra vez y trataba de empezar y como 4 o 5 veces me pasó lo mismo y los hermanos tal vez estaban pensando, el hermano Kiri vino hoy y no estudió la clase. Vino a enseñar la clase y no sabe ni de lo que está hablando. ¿Okay? Pero entonces yo tuve que detenerme y yo le dije, mira hermano, yo le voy a decir una realidad, le voy a decir una cosa. Ya esta es la 3ª, 4ª o 5ª vez que trato de comenzar la clase y no puedo comenzar la clase porque mi vista se me escapa hacia donde está la hermana. ¿Ok? Y yo no sé si la hermana está pasando por algo, pero esto es lo que me está pasando. La hermana rompió a llorar. Comenzó a llorar la hermana, comenzó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y la hermana revela y dice, hermano, es que estoy teniendo problemas en mi hogar. Llevamos una semana, mi esposo se me fue de la casa. Y llevamos una semana, mi hija y yo, la hija tenía como algunos 7, 8 años. Mi hija y yo, que lo que estamos comiendo es arroz blanco con huevo frito en casa. Si es que encontramos, si no comemos arroz blanco con ketchup. Para que usted vea cómo es que el Espíritu nos impulsa. Porque cuando estamos cuando estamos conectados con Dios, como tiene que estar la iglesia conectada con Dios, esto es lo que hace el Señor en la iglesia. Este es el trabajo que el Señor nos manda a hacer en la iglesia. ¿Me entiendes? Y yo voy a velar yo no conozco lo que está pasando el hermano, pero el Espíritu sabe, Dios sabe, y Dios me lo puede revelar así directamente y hablarme y dice, mira, Juan, mira, Kiri, ve donde el hermano, o ve donde la hermana, o ve donde este joven, o ve donde este niño, y habla con él o ora por él porque está pasando por una situación. El Señor me lo puede revelar, pero no necesariamente el Señor me lo tiene que revelar de esa manera. El Señor tal vez me puede impulsar de esa manera y donde, hermano, Dios te bendiga, mira, no sé, tengo un deseo de orar por ti. Pues amén, gloria a Dios. Y usted ora por ti, él no tiene que revelar lo que está pasando, pero muchas veces lo revela y dice, con razón es que el Señor me está llevando donde está el hermano, donde está la hermana. Inclusive cuando vemos la conversión de Pablo, ¿verdad?
que Dios lleva a Bernabé. Y Bernabé ¿qué es lo que él dice? Pero este que está persiguiendo a la iglesia, como decimos nosotros, el malandro este. Sí, sí, no, no y en eso pues podemos abundar un montón, ¿verdad? Sí, pero el Señor les revela lo que es. ¿Ya? Mira, este que está ahí, tú vas a ver más adelante qué es lo que va a pasar. Pastor Kiri, le tengo una pregunta. Dímela. Ya que estamos hablando de los 5 ministerios principales, vamos a recalcar que hay muchos más ministerios en la iglesia. Pero Dios hace énfasis en estos 5 ministerios principales y en estos dones espirituales por un propósito, que es la columna de la iglesia. Amén. ¿Cuáles son los 5 ministerios principales que mencionan la palabra? Bueno, dijiste algo bien claro y bien específico. Y es que hay muchos ministerios. En la iglesia hay muchos ministerios. Hay muchos. Y podemos mencionar varios, ¿verdad? Pero nos vamos a circunscribir solamente a estos ministerios que están aquí en Efesios capítulo 4, porque, como dijiste, este es como la espina dorsal de la iglesia. Son unos ministerios principales y de ahí se derriban otros ministerios que también son esenciales en la iglesia, ¿verdad? Son muy importantes en la iglesia, porque si no hay ministerio de servidumbre en la iglesia, entonces estamos faltos, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos aquí en Efesios capítulo 4, nosotros hablamos de estos ministerios que la Biblia menciona y es clara y específico en estos ministerios. Está hablando del apostolado, está hablando del profeta, está hablando del evangelista, está hablando del pastor y está hablando del maestro. Son 5 ministerios que son bien importantes, bien importantes. Y nosotros podemos... bueno, mira, wow, es que el Señor está pasado, el Señor está pasado. Mira, nosotros vamos a tratar de ay, ¿cómo dice? No sé si filosofar sería la palabra correcta, o vamos a tratar de hacer una conexión, ¿verdad? De hacer una relación entre lo que sucede en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ok, entonces mucha gente tal vez no encuentra esta relación en ellos porque tal vez no se ha metido tanto a la Biblia o al estudio de la palabra, ¿verdad? Pero cuando nosotros conocemos la palabra, nosotros entonces como que el Espíritu nos mueve y nos llama, wow, esto como que se parece a aquello, o esto como que se parece a lo otro. No estamos diciendo que sea así, pero sí vamos a hacer una relación. Bien, la palabra nos habla de Eliseo y de Elías, 2 profetas prominentes del Antiguo Testamento. Elías, que dice la palabra que estaba vestido de pieles y demás, igual que Juan el Bautista, que fue también, dice, este es el profeta que había de venir, ¿verdad? El Elías del Nuevo Testamento, el precursor de Jesús. Y de Eliseo, que fue su primer estudiante, su primer profeta, el que él discipuló. Ahora, dice la palabra que pasó una sequía, fíjate, pasa una sequía en Israel, hay una sequía, y dice la palabra que la sequía fue porque había idolatría en Israel, ¿verdad? Es en el tiempo de Acab y Jezabel y demás. Había idolatría en el pueblo de Israel. Dios trae una sequía y le dice a Elías, vete allá y vas a decirle tal y tal cosa. Y Elías vaya y se presenta y le dice, porque yo les digo que no va a haber lluvia ni rocío en el día más seco, hasta donde yo me conozco. Voy para 60 años. En el día más seco siempre hay rocío. Usted se levanta por la mañana y la hierba está un poquito húmeda, aunque haya un calor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el rocío, es la condensación, el aire frío que hay, que baja, y el aire caliente, no importa cuán frío o cuán caliente, se juntan, y es entonces cuando se condensa ese aire y deja esas gotitas de agua o de humedad en la hierba o en la tierra, en la superficie. Ahora, dice, no va a haber lluvia ni rocío, sino por mi palabra. O sea que ya el Señor le había dado autoridad a ese varón para que fuera él el que dijera, va a haber sequía, y fuera él el que dijera que va a llover otra vez.
Dios le había dado esa autoridad al profeta. Y por eso fue que él lo dijo. Ahora bien, dice la palabra que luego usted conoce los profetas de Baal y demás, y eso no es el tema de hoy. Eso lo dejamos para... Esa es harina de otro costal. El asunto es que cuando Dios le ordena a Elías nuevamente, le dice, vete, preséntate acá para que llueva otra vez. Y para hacer la historia larga, corta, el hombre se va, tiene una discusión con Acab. Acab le dice, tú eres el que está estorbando, el que has trastornado a Israel. No, eres tú y tu esposa, porque son unos idólatras. Poco le faltó, yo no sé, poco le faltó que le diga, ustedes son unos hijos del diablo y por eso es que el pueblo está como está. Por eso es que no llueve, por ustedes. El asunto es que Acab se va allá a la montaña y demás. Y dice que Elías, el Señor lo manda y le dice que va a llover. Elías se pone a orar y le dice a Giezi, si mal no recuerdo, a su sirviente, le dice, mira para allá, para la montaña, mírate para allá y mira. Y le dice, ¿qué ves? Él dice, no veo nada. Y Elías sigue orando. Sí, ¿verdad? Estoy parafraseando, ¿verdad? La historia bíblica, porque no la tengo aquí al frente. Y le dice, mírate otra vez, a ver qué es lo que ve. Y él dice, yo veo una pequeña nube. Veo una nube como la palma de una mano. Así de pequeñita era la nube. Dice, pues vete, sube al monte y dímele a Acab que prepare su carro y que prepare su caballo y que descienda porque viene una gran lluvia. Alaba la gloria de Cristo. Amén. Imagínate, varón. Vamos a traer esto al Nuevo Testamento. Vamos a traer esto a los 5 ministerios. Amén. La palma de una mano. Esa nube era como la palma de una mano. Como un puño. La palma de una mano. Cuando nosotros hacemos esto, miramos, la palma de una mano tiene 5 dedos. Hay 5 ministerios. ¿Ok? Y esos ministerios son los que van a traer esa lluvia de bendición a la iglesia. Esos ministerios son los que van a traer que la iglesia crezca. Esos ministerios son los que van a traer que la iglesia progrese. ¿Por qué? Porque cuando esos ministerios trabajan bien, cuando esos ministerios funcionan como tienen que funcionar, ¿ok? Porque un ministerio complementa al otro. Mira a ver si me estás entendiendo, ¿ok? Amén. Te me estás adelantando. Okay. Dale por favor. Esa era, mira, una de las preguntas que te quería hacer. ¿Por qué tú crees que Dios estableció estos 5 ministerios en la iglesia? Ya que te me adelantaste un poquito, ¿verdad? Pero... ¿Y qué pasa? Vamos a poner las 2 preguntas porque como ya está en ese carril, las 2 preguntas. ¿Y qué pasa cuando uno de los ministerios no funciona bien? O no está o no funciona bien. Porque una cosa es que no esté y otra cosa es que esté, pero no está funcionando bien. Imagínate esto, varón, imagínate esto. Tú vas en un vehículo de motor. Ajá. Vas en un vehículo. El vehículo se supone que tenga 4 llantas. ¿Verdad? Tiene 4 llantas, algunos tienen más, algunos tienen, ¿verdad? Triciclos tienen menos, la motocicleta tiene 2. Pero vamos a ir en uno que lleve 4. ¿Verdad? Un carro normal, común y corriente, tiene 4. Se vacía una de las llantas. Se vacía. El carro puede seguir corriendo con 3. Pero no funciona bien. Ajá. La velocidad que se supone que lleve no la puede alcanzar. Jamás la va a alcanzar. Jamás. ¿Ok? Imagínate que tú vayas a 100 millas por hora. Ahí vamos a exceso de velocidad, ¿verdad? Porque aquí, por lo menos en Estados Unidos, no hay carretera que diga que la velocidad máxima es 100 millas por hora. La máxima aquí son 70 millas por hora en la autopista, ¿verdad? En el highway. Bueno, déjame decirte que aquí en Florida, si vas a 100 millas por hora, te meten preso y te quitan el carro. Exacto. Eso mismo es lo que quiero decir. Entonces, vamos a dejar los 70 millas por hora, ¿verdad? Para que no digan que el pastor Kiri está... vamos a dejar los 70 millas por hora en el highway, en la autopista. Vas a 70 millas por hora, se te vacía una goma. Esperamos en el Señor que sea una de las de atrás, se te vacía la de al frente, pues puedes tener un accidente. Pero si se te vacía la de atrás, pues... se te va, como decimos en Puerto Rico, se va de tiro, ¿verdad? Que vas corriendo, ¡pap! Explotó, reventó la llanta
pero el carro sigue corriendo. Entonces tú tienes que bajar la velocidad y tú dices, aquí yo no me voy a parar a cambiar la llanta. Así que tú sigues corriendo con esa llanta desinflada, ¿okay? Hasta que llegues al lugar donde la puedas reparar o le puedas echar aire hasta que te lleve un poquito más adelante o la puedas reemplazar, ¿eh? Pero el carro puede seguir corriendo. Imagínate también los ministerios de esa manera. Son 5 ministerios. La iglesia puede funcionar con 4 o con 3 y la iglesia va a avanzar, pero no va a avanzar a la velocidad tal vez que deba avanzar porque está escaso, está falto. Y hay ministerios que son mucho, mucho más importantes que otros. Mira a ver si me estás entendiendo. No es que, déjame, estoy buscando una palabra. Todos los ministerios son necesarios, pero hay unos ministerios que son principales, que deben de estar en la iglesia, ¿eh? La iglesia puede estar tal vez, sin uno de ellos o sin 2 de ellos, porque tal vez son los que, pero si le faltan de los principales, entonces la iglesia no puede funcionar. Es una iglesia escasa, es una iglesia que está coja, está falta, está incompleta, no puede hacer el trabajo que Dios le mandó a hacer. Y varón, es algo, cuando Dios nos manda a abrir una obra, cuando Dios nos manda a abrir una iglesia, yo estoy 100% seguro, oiga bien, estoy 100% seguro de que Dios te manda a abrir esa obra y que Dios va a suplir esos 5 ministerios. Yo estoy seguro de eso. Amén, amén. Otra pregunta que le tengo. ¿Por qué? Porque esos 5 ministerios, ¿verdad? Tienen roles. O sea, no es que yo veo bonito el pastorado y pues yo me autoproclamo pastor o porque me veo bonito el pastorado o evangelista o apóstol o profeta o maestro, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Cómo nosotros podemos distinguir, Pastor Kiri, la persona que se autoproclama en estos 5 ministerios principales a una persona que es llamada por el Señor? Wow. ¿Cómo nosotros podemos distinguirlos? Vamos a ver, ¿cómo podemos distinguirlos? ¿Cómo podemos hacer una diferencia? Eso es lo que quiere decir distinguir. Hacer una diferencia entre el original, el que realmente es llamado por Dios y el que no es llamado por Dios. Ok, pero antes de que siga, ajá, el autoproclamarse en esos 5 ministerios, ¿es correcto? Bueno, no quisiera meterme en los puntos que vamos a discutir más adelante, varón. Fíjate, no quisiera introducirme o meterme en esto. Pero sí, mientras estuvimos hablando anteriormente, antes del podcast, dijimos algo. Y es que, y lo mencioné, y es que el Espíritu es el que nos mueve a hacer las cosas. Que el Espíritu es el que llama, es Dios el que nos llama. Es Dios el que nos capacita para hacer esto. Estábamos leyendo deja buscarlo por aquí. Bien, acerca de los dones. Estamos en 1 Corintios capítulo 12. Mire cómo dice la palabra allí del verso 4 en adelante, ¿verdad? En el capítulo 12 dije, ¿verdad? Del verso 4 en adelante, dice: hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Y esta es de la Biblia de la Dios habla hoy. Amén. Dice, hay diferentes maneras de servir, pero todos por encargo de un mismo Señor. Hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu, para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen
con sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Dice, ¿dónde estoy? Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, otros reciben el don de curar o de sanar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas. Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en estas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Bien, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol? El apóstol Pablo también escribió aquí. Vamos a tratar de contextualizar estos versos un poquito. ¿Ok? Entendemos que Dios da los ministerios para el crecimiento de la iglesia. Esto es importante. Para la unidad, la iglesia se mantiene unida, y mientras la iglesia se mantiene unida, Dios trae esta manifestación tanto de los ministerios como de los dones que se van a desarrollar en el cuerpo de Cristo. Bien, vamos a poner la misma analogía del vehículo, ¿no? Del carro. Mi carro no está funcionando bien, yo lo llevo a un mecánico. Pues yo no soy mecánico, yo lo voy a llevar a un mecánico. Entonces yo lo llevo a un mecánico, tiene tremendo taller el mecánico. Me dice, ¿qué le pasa al carro? Dice, el carro se oye un ruidito ahí extraño, y muchas veces cuando le pongo el pie en el acelerador como que no quiere arrancar, Dice, ok, está bien, yo lo chequeo. Y va y busca la caja de herramientas para comenzar a trabajar en él. Y cuando abre la caja de herramientas, lo que tiene es un martillo y lo que tiene es un cincel. Y uno dice, espérate, pero ¿qué tipo de mecánico es este? ¿Qué tipo de mecánico es este? O vamos a poner, usted tiene que hacer una construcción en la casa y tiene que buscar un albañil, un contratista, alguien que le levante, porque usted quiere hacerle un anexo a su casa, quiere construirle un par de cuartos más, un cuarto dormitorio, y hacer un salón para que los niños jueguen, ¿verdad? Usted llama a un contratista y le dice, pues, ¿qué es lo que quiere? Pues yo quiero esto así, 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 y ya tengo los planos y demás para esto, quiero que me construyas esto. Ok, ¿cuándo podemos comenzar? Dice, bueno, el contratista le dice, yo estoy listo para comenzar mañana. Entonces mañana en la mañana aparece el contratista y aparece en su casa sin herramientas. ¿Me entiendes? Dice, pero ven acá, ¿tú vas a empezar a trabajar hoy? Sí, voy a empezar a trabajar hoy. Y viene sin herramientas. ¿Cómo es eso? De la misma manera nosotros ponemos estos ministerios y ponemos estos dones. Dios prepara el cuerpo de Cristo. Dios prepara a la iglesia para un trabajo en particular, para un trabajo específico. Y Él también da las herramientas necesarias para que se desarrolle ese ministerio. O sea, cuando yo entré al ejército, yo estuve aproximadamente 3 meses y medio tomando solamente clases y entrenamiento. Cómo hacer esto, cómo hacer aquello, si me disparan, si me tiran una granada, si hacen aquello, cómo funciona la M16, que es el rifle del ejército, cómo arreglarlo si se traba y demás, cómo distinguir entre un tanque amigo y un tanque de los enemigos, o un vehículo amigo. 3 meses y medio preparándome, ¿para qué? Para, en el caso de que hubiera una guerra, yo estuviera con las herramientas necesarias. Me daban botas, me daban el uniforme, me daban el casco, me daban el rifle, me daban la pistola, una 45. Y todo eso tiene que ver con mi preparación y las herramientas que yo necesito para desempeñar ese trabajo, ¿verdad? La vocación. Y eso es lo que habla la palabra. O sea, ¿cómo yo voy a distinguir? Dijiste algo, varón. Distinguir entre... Ajá. No, eso mismo. Eso mismo que te iba a decir. De distinguir, tú sabes.
¿Puede una persona... ¿Cómo preguntarle esto sin que... ¿Puede una persona, o sea, cuando se autoproclama, que lo vemos mucho en estos tiempos, ¿verdad? Y aprende a hacer las cosas aprende a evangelizar y aprende todas esas cosas. Pero si Dios no lo llama, ¿cuán lejos puede llegar? Bueno, podemos tener diferentes opiniones en cuanto a eso. Mire, yo tengo esta botellita de agua aquí. Esta botellita, siempre tengo botellitas de agua, me gusta tomar mucha agua. Y hay botellas de agua que tienen diferentes marcas. Y tal vez yo puedo, en Haití, cuando íbamos de misioneros a Haití, nos decían, tengan mucho cuidado cuando ustedes compran agua. ¿Por qué? Porque allí agarraban las botellas de agua vacías y le echaban agua de cualquier grifo, la llenaban, la tapaban y esa era la botellita de agua que le vendían. Y usted dice, pues yo estoy tomando botella de agua. Yo no sé por qué yo tengo el estómago mal, porque estoy enfermo del estómago, porque yo no estoy tomando agua de grifo, yo estoy tomando agua de botella. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, varón, de la misma manera. Y hay diferentes marcas de botellas de agua, de pomos de agua, diferentes marcas. Unos son mejores que otros. Todos son agua. Todos son agua. Igualmente, una vasija, una jarra, lo que sea, ¿verdad? Que usted dice, mira, esta jarra cuesta $3,000. Vamos a ponerlo, $3,000. ¿Ok? Y puede que haya otra persona que diga, no, esta jarra la hizo fulano y ese hombre es un artista. Las jarras y las vasijas que hace esa persona son carísimas porque él es de lo mejor. Mírala. Y usted dice, wow, qué linda, ¿sí? ¿Cuánto pagaste por esto? $3,000. Y usted la está mirando y cuando la mira así por detrás dice, Made in China. Mire a ver si me está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Amén. Sigue siendo una jarra, pero no es original. No es original. Lo que estoy diciendo, varón, mira, muchas veces el apóstol Pablo tiene, déjame ver si me acuerdo bien de ese verso bíblico. El apóstol Pablo está hablando acerca de la predicación de la palabra y dice, pues muchos predican a Cristo por amor, otros lo predican por envidia, que de todas maneras Cristo es predicado, dice. Ajá. O sea, el predicador va a ser juzgado, pero está predicando a Cristo. ¿Entiendes? Está predicando a Cristo, pero él va a ser juzgado. Yo no te mandé a eso. Yo te mandé a esto de acá. ¿Qué sucede? El hermano G.J. Ávila, el evangelista G.J. Ávila, cuando él comenzó su ministerio, él dice que él se puso a pastorear. Estaba pastoreando. Y mientras estaba pastoreando, el Señor le habla un día y le dice, ¿qué tú haces pastoreando? ¿Qué tú haces ahí? No, porque era una iglesita que me llamaron, que no tenían pastor y necesitaban un pastor. Dice, es que yo a ti no te llamé a pastorear. Yo a ti te mandé a evangelizar. Ese es tu ministerio, el evangelismo. No es a pastorear. Entonces, de la misma manera, muchas veces nosotros tomamos ciertos roles por la necesidad que hay. Por la necesidad que hay. Es como decir, hay una iglesia que no tiene pastor, vamos a tomar esa misma analogía. Hay una iglesia que no tiene pastor y un hermano que es diestro en la palabra, un hermano que conoce, ¿verdad? Que no es un neófito, lleva tiempo. ¿Verdad? Los hermanos lo llaman y le dicen, hermano, mire, la iglesia se nos quedó sin pastor, a ver si usted atiende la iglesia, nos atiende la iglesia. Y él dice, bueno, yo no fui llamado al pastorado, yo voy a estar con ustedes, voy a atender la iglesia en lo que llega el pastor que Dios va a traer para la iglesia. En lo que Dios envía a ese pastor. ¿Ok? Voy a dar 1 año, voy a dar 6 meses, lo que sea. Y voy a estar allí con ustedes y los voy a ayudar para que estén para adelante. ¿Ok? Pero recuerden que yo no soy pastor. ¿Me entienden? Hay veces que nosotros como pastores, nosotros le podemos decir a un hermano, a una hermana, hermano, predícanos en el culto del viernes que viene. ¿Puede predicarnos? Y el hermano dice, ay, pastor, mire, yo no soy predicador, yo no soy predicadora, pero en obediencia lo voy a hacer. Mi hermano, y trae una predicación tremenda. Trae una predicación ahí con unos 3 puntos de la predicación tremenda. ¿Por qué? Porque lo hizo en obediencia, lo hizo por amor. Pero no es predicador, no tiene el don de la predicación. Pero ahí salió porque en obediencia y en amor lo hizo. ¿Me entiendes?
Hay veces, varón, para contestarte tu pregunta, ir más directo al punto. Hay veces que hay hermanos que se autoproclaman, se autoproclaman, y se autoproclaman por ese protagonismo, porque quieren ser el mero mero, era el más importante. Oh, yo soy pastor, yo soy el evangelista tal, o el apóstol tal, o el profeta tal, o el maestro tal. Y hay ese protagonismo de querer ser, de tener un título, ¿verdad? Y se nos cae la humildad cuando nosotros tratamos de ponernos títulos que el Señor no nos ha dado. Yo respeto mucho los títulos, y al que Dios llamó como pastor, yo lo llamo pastor. Yo lo llamo pastor. Amén. Yo no titubeo mucho. Aunque si el Señor lo llamó pastor ayer, pues yo le digo pastor. Aunque yo lleve 50 años en el ministerio y él lo que lleve es un día. El pastor. Porque los títulos los da Dios y eso hay que respetarlo. Pero nosotros tenemos que mirar las herramientas que Dios ha dado a estas personas que Dios ha llamado y si las tienen o no. Y número 2, no solamente las herramientas, si Dios está respaldando ese ministerio. Si Dios está detrás de ese ministerio, o es solamente una pantalla. Amén. Mejor dicho, no puedo decir. Bueno, mi gente, vamos a dejar estos puntos aquí porque esto es una introducción. Esto es una introducción de lo que es los 5 ministerios principales. Yo creo que hemos abarcado bastante, ¿verdad? En los puntos que hemos tocado para que más o menos sepan hacia dónde vamos. Pero entonces esto va a ser una serie. Y en esta serie vamos a hablar en profundidad de cada ministerio. En algunos ministerios vamos a estar trayendo personas que fueron llamados a ese ministerio. Y vamos a abundar tanto como experiencia como en palabras que el Señor les da a ellos, ¿verdad? Como el pastorado, el evangelismo. Vamos a estar trayendo un pastor diferente junto a nosotros. Vamos a estar trayendo evangelistas juntos a nosotros. Y ellos pueden poner su lado en cómo ellos ven las cosas cuando el Señor llama a ese ministerio. Amén. Aquí tampoco queremos ofender a nadie, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios y tenemos que ser claros en las cosas que tenemos que ser claros. Amén. Bueno, pastor, claro. ¿Tienes unas palabras que decir? Sí, en eso último que dijiste, queremos ser específicos, ¿verdad? Queremos ser claros y ir directos al punto. Dios es el que llama, no es el hombre el que llama. Y yo creo que cada persona conoce su llamado, aunque tal vez no quiera admitirlo, pero cada quien conoce su llamado, Cuando Dios nos llama, Él nos deja saber para qué fue que nos llamó. ¿Me entiendes? ¿Para qué fue que nos llamó? Mire, déjame decirte esto rapidito, varón, y a todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando. Yo crecí en un hogar cristiano. Cuando llegué a cierta edad me descarrié, hice muchas cosas que a Dios no le agradan, regresé nuevamente a los caminos del Señor cuando tenía 20 años, para 21 años, me reconcilié y desde ahí estoy trabajando. Mi papá fue pastor, mi hermano también es todavía pastor, itinerario, ahora que no tiene una iglesia en propiedad, trabaja más que cuando tenía una iglesia en propiedad, porque lo llaman de diferentes iglesias para que les vaya a predicar y a enseñar. Pero lo que estoy diciendo, varón, es que cuando yo comencé y me empecé a meter con el Señor que Dios me dio el llamado, siempre el Señor traía personas y nos lo decían tanto a mi esposa como a mí, el llamado que teníamos. No que nos dijeran algo nuevo, porque Dios ya lo había puesto en el corazón de nosotros, sino que estaba confirmando el llamado que Dios nos había hecho. ¿Okay? El llamado que Dios nos había hecho. Y con ese llamado estuvimos esperando el tiempo de Dios. El tiempo de Dios para salir al llamado que Él nos había hecho. Estuvimos alrededor de 20 años, si mal no recuerdo. 20 años.
hasta el punto de salida, cuando ya el Señor nos había preparado, cuando el Señor ya nos había dado y nos había madurado en su palabra, en su enseñanza, en el ministerio. Ahí entonces fue que salimos al pastorado. Con todo, antes de salir al pastorado, ya yo había fungido como maestro, había fungido como evangelista. Y vamos a ver los demás ministerios, los vamos a ver cuando hablemos de esto en el próximo podcast. Pero lo que quiero decir, varón, es que el que Dios llama, Dios lo prepara, Dios lo equipa, Dios lo respalda, Dios le muestra, Dios le habla, ay, mi alma adora a Cristo, Dios lo enseña, Dios le da todas esas herramientas que Él necesita y le dice, mira, para esto fue que yo te llamé. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, hasta aquí esta introducción, ¿verdad? Decimos introducción, pero le dimos una hora ahí. Esta introducción, siempre es bueno pedirle al Señor y preguntarle, si no sabes cuál es tu llamado, preguntarle al Señor para qué usted me necesita, ¿verdad? Y si el Señor le responde que está entre esos 5 ministerios principales, a lo mejor no, a lo mejor el Señor te va a usar en otros ministerios, ¿verdad? Pero siempre Dios te va a equipar, no cogerle miedo. Siempre Dios te va a equipar y Dios te va a llevar hasta donde Él quiere que te lleve. Amén, eso es así. Pone siempre el hacer como el querer en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Hasta aquí este episodio y los vemos en el próximo, que va a ser la serie bien interesante. Y espero verlos todos aquí. No se olviden de suscribirse, de darle like y compartan. Sobre todo comparten, ¿verdad? Para que nos podamos educar todo el mundo en la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Amén. Hasta la próxima. Dios me lo guarde a todos.